Buenas noches con todos. Somos de la Universidad Nacional del Santo, Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Explicaremos sobre la albañilería confinada. Los ponentes seremos Chunga Rodríguez Abraham, Espinosa Mori Johnny, De la Cruz Reyes Lois, Guti Gómez Nubia y Pacheco Horna Sebastián. El curso se llama Estructuras y Cargas 1, a cargo de la ingeniera Luz Esther Álvarez Astro. Para hablar de albañilería, podemos decir que es el arte de construir edificios u obras que se vayan a emplear ladrillos, cal, arena o entre otros. En el Perú, los edificios generalmente están limitados por su menor costo en comparación con el hormigón armado o la mampostería de acero. Los muros confinados es un tipo de mampostería que se refuerza el muro de manera perimetral. Al intentar mantener las estructuras confinadas, los elementos de amarre llegan a ser de suma importancia, como es el caso de columnas y vigas. Por ende, se debe procurar la uniformidad y así hacer que las fuerzas que recaigan sobre ellas se distribuyan en todo el elemento estructural. Para la buena construcción de una edificación, se es necesario el cumplimiento de todas las normas y la buena ejecución de estas. Así estaremos dando seguridad para aquellos que le darán uso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cimentación en la albañilería confinada. Bueno, para hablar de esta, primero tenemos que preguntarnos qué es. La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir las cargas de la construcción o elementos apoyados a este suelo y la vamos a distribuir de forma que no vaya a superar su presión admisible ni tampoco produzca cargas zonales. Y bueno, los propósitos serían ser suficientemente fuertes para que no se pueda romper, resistentes también al esfuerzo de la flexión que vaya a producir el terreno, adaptar a posibles movimientos del terreno y también resistir a las agresiones del terreno y del agua, si es que lo hubiese. Los tipos de cimentación son dos, la vamos a separar en dos. Está la cimentación directa y la cimentación profunda. La cimentación directa son aquellas que posan capas superficiales. Entre esas tenemos las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las combinadas, la medianera, la esquina y las losas. Pero vamos a hablar más que todo de las importantes. Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que va a servir de base de elementos estructurales puntuales, como estas son los pilares, ¿no? Las zapatas combinadas o corridas, podemos decir que ese tipo de cimentación se va a emplear cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas o incluso las solapan. Y las losas de cimentación, podemos decir que es una placa flotante que va a ser apoyada directamente sobre el terreno. Ahora la cimentación profunda. La cimentación profunda se va a apoyar en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para que pueda soportar las cargas aplicadas o exactamente podríamos decir en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. En la cimentación profunda, como su propio nombre dice, va a necesitar un mayor apoyo para que pueda sostener lo que vaya a haber dentro. Para hablar de la cimentación, vamos a tratar ahora sí de la albañilería confinada. Primero nos preguntamos qué tipo de cimentación se utilizaría. Y bueno, en esto, debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa generalmente es denominado como cimiento corrido. Este se va a construir con cemento de hormigón, agua más piedra zanja. Y esto va a ser igual al concreto cíclope. Y los requisitos mínimos que se vaya a cumplir es que en el sobrecimiento el concreto tenga un esfuerzo por la compresión de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el 25%, y que sea 25% de piedra mediana. Y en el cimiento, el concreto debe tener un esfuerzo de compresión de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados y debe también tener el 30% de piedras grandes, ¿no? Que pueda llegar hasta 10 pulgadas. Muros en albañilería confinada. En sus tipos para la albañilería trabajamos con muros portantes y muros de tabiquería. En los muros portantes son aquellos muros los cuales sirven como función estructural de soportar cargas verticales. Estos son continuos y son los muros principales en una construcción.
Los muros de tabiquería son aquellos que nos sirven para dividir los ambientes en la planta. Cuando hablamos de la construcción de los muros, entendemos por ello el trabajo el uso de dos tipos de ladrillos. Para esto tenemos el ladrillo pandereta y el ladrillo King Kong. El ladrillo pandereta utilizado para los muros de tabiquería, que los cuales estos nada más soportan su propia carga y simplemente son para dividir ambientes. El ladrillo King Kong, que es utilizado en los muros portantes, son ladrillos más pesados, pero que con su continuidad y su capacidad nos ayudan a soportar las cargas principales de la edificación. En el proceso de la construcción, tenemos en cuenta que comenzamos primero mojando el ladrillo. Incluso por norma se nos menciona que se debe mojar un día antes, de tal manera que este no le quite resistencia al concreto. Para ello, primero, después de haber mojado los ladrillos y haber tenido nuestra mezcla lista, comenzamos con la primera hilera, donde plomaremos en cada extremo del muro para poder tener nivelados ambos ladrillos y de tal manera que podamos poner nuestro cordel o nuestra soga de alineamiento, el cual nos permita tener una guía o una referencia de la posición de cada ladrillo. Para ello comenzamos a colocar fila por fila y hasta tener un trabajo laboral de una altura de 1,3 metros. Es importante mencionar que en la última fila debemos dejar los espacios de tal manera que esté fresco para la siguiente unión, en la siguiente construcción de la siguiente jornada, como podemos ver en las imágenes. Tenemos dos maneras de colocar los ladrillos para la construcción de los muros, que uno es llamado de forma de soga y el otro es muros de cabeza. Como podemos ver en los muros de soga, el espesor viene a ser de 13 centímetros, que viene a ser el ancho menor del ladrillo, y la otra posición sería de 24, que viene a ser usando el lado más largo del ladrillo. En las recomendaciones tenemos, sobre todo en el tema de las conexiones de muro con viga, donde hablaremos de la conexión dentada, donde en el reglamento nos dicen que esta puede tener una diferencia de 5 centímetros, como podemos ver, el sobresaliente del diente, y en la otra parte podemos ver cuando tenemos una columna en medio que viene a ser mínimo de 2,5 y máximo de 5 centímetros. En la conexión de al ras, como podemos ver, es importante cumplir con estas medidas que nos vienen a decir 15 centímetros entre la columna y el muro y 45 que tenga interceptado en el muro. Esto es importante porque muchas veces en las obras se suelen reducir estas distancias y no llegan a cumplir con su función, que es de conectar de manera correcta con el muro y la columna. Continuando con otro elemento estructural en la bañería confinada, que son las columnas. Como podemos observar en las imágenes, las columnas se encuentran siempre alineadas verticalmente a través de un eje. Las columnas se le llama columnas de amarre, columnas de confinamiento, y normalmente, como podemos observar en la imagen izquierda, llegan desde el cimiento hasta el techo del último piso de la construcción. Podemos decir de igual forma que para que el elemento estructural funcione como uno solo y todas las fuerzas se distribuyan de manera adecuada, es muy importante que la unión entre los muros de confinamiento y las columnas sea la más adecuada. Por ende, se requiere de dos métodos para este fin. Uno de ellos es el adentado del muro. Lo que hace el adentado del muro es interceptar lo que son las columnas con los muros portantes. En las columnas de confinamiento deben colocarse con un máximo cada 3,5 metros para muros de soga y 5 metros para muros de cabeza. Para dentro del adentado se debe dejar que el ladrillo, se va a hacer cortado el ladrillo de manera que entre el límite del muro y el adentado con la columna tenga un máximo de 5 centímetros, asimismo un mínimo de 2,5 centímetros. Si nosotros excedemos este máximo de 5 centímetros, lo que va a provocar es que al momento del vaciado del concreto en la columna, el mismo peso del concreto va a hacer que se rompan los muros, el ladrillo, y así puede formar cangrejeras. ¿Y qué pasa si nosotros colocamos una distancia de menor a 2,5 centímetros? Va a hacer que el concreto mismo se repose en el fondo, las partes más pesadas, y así va a formar cangrejeras.
En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar el resultado de si nosotros colocamos un adentado mayor a 5 centímetros. Según la norma E070, es donde te exige que el máximo sea 5 centímetros y el mínimo 2,5. Otro método que sirve para unir el elemento estructural de los muros y las columnas se llama las mechas de anclaje. Esta mecha de anclaje siempre se va a dar cuando la conexión del muro con la columna sea al ras. Normalmente, la empresa de aceros Arequipa nos recomienda que utilicemos un acero corrugado de 4,7 milímetros. Las mechas de anclaje se colocan dentro del muro y se van a utilizar para conectar con la columna de confinamiento. Como podemos observar en la imagen, la longitud de la mercha es aproximadamente 52,5 centímetros, sabiendo de que el 2, que puede variar entre los 50 y los 55 centímetros, cumple con las mismas recomendaciones de 5 centímetros máximos y 2,5 centímetros mínimos. Al nosotros poder cumplir la norma de la longitud y poder unir el elemento estructural del muro y la columna, vamos a hacer que toda la pared funcione como un solo elemento y las cargas se distribuyan regularmente. Ahora yo hablaré sobre las vigas en la albañilería confinada. Primero nos hacemos la pregunta, ¿qué son vigas? Pues la viga es un elemento lineal y horizontal que tiene la capacidad de transmitir a sus apoyos gracias a sus cargas internas de cortante, tracción y comprensión. Su clasificación de viga usada en el proceso constructivo es por la geometría de su sección, por la disposición del material y por el tipo de refuerzo. En el caso de por su geometría de sección, vendría a ser una viga rectangular. Y por su disposición de material, vendría a ser una viga maciza. Y por su tipo de refuerzo, vendría a ser una viga con refuerzo convencional. Su proceso constructivo. Primero, estructura temporal previa. ¿A qué nos referimos con eso? Se inicia el proceso constructivo de la obra con el armado de pórticos provisionales, con pies derechos y crucetas metálicas. El distanciamiento de los pies derechos está dado por las medidas del encofrado, que luego se apoderarán sobre estos pórticos. La unión de pie derecho y crucetas se ajustan con una rosca a presión y se amarran con alambre. Por último, se ubican las cerchas de los pies derechos. La ubicación del encofrado inferior. Para el encofrado inferior, se unen para formar una sola pieza. Se engrasa para así facilitar el desencofrado y evitar la adherencia del hormigón, es decir, lo impermeabiliza. El siguiente es armado de refuerzos, que está dividido en 4. Primero, filas superiores. Una vez que queda lista el área de trabajo, se traen los refuerzos de fábrica, es decir, las varillas de acero, las cuales conectarán un extremo de columna con el otro extremo, y en cada extremo se colocarán los refuerzos necesarios, los cuales permitirán que haya una unión entre viga y así permitir la continuidad. El siguiente son los estribos y ganchos. Posteriormente se colocan los 2 primeros estribos a manera de guía. Estos estribos se amarran con las varillas superiores. Después, tomando como guía los planos estructurales, se colocará una determinada cantidad de estribos, los cuales estarán distanciados también a una determinada distancia. Se amarran en todos los puntos de intersección de varillas superiores y estribos, con un alambre negro. Finalmente, se incluyen los ganchos que unen entre sí las varillas superiores o filas superiores. Filas inferiores. Por último, se colocan varillas inferiores pasándolas por los estribos y se repite el procedimiento de amarrar con alambre negro y unir entre sí las filas inferiores mediante gancho. Las filas intermedias. Se sabe que las varillas de las filas superiores e inferiores son las de mayor diámetro, a comparación con las varillas intermedias, que tienen menor diámetro. Para el proceso constructivo se colocan varillas intermedias a cada lado de la viga, las cuales serán amarradas con alambre negro al interceptar con los estribos. Ahora hablaremos sobre la ubicación del encofrado lateral. De igual manera que el encofrado inferior, las laterales también se engrasan para evitar el adherimiento del concreto. Posteriormente son colocadas a cada lado de la viga. Además,
Este encofrado tiene unas perforaciones de zinc for, unirlas transversalmente, con la ayuda de pasadores o forma almejas. Y con ello se evita que al recibir el concreto en estado plástico, el encofrado se abra. Cada varilla de fork clamps se cubre con una tubería PVC y luego son interceptados en las láminas del encofrado, como se puede ver en la imagen. El siguiente sería el vértido del concreto. Con la agua de láminas o listones de madera se evita que el concreto se desperdicie, es decir, que salga del límite del encofrado. Posteriormente, a medida que se vierte la mezcla, un operario se encarga de eliminar las burbujas del aire con vibrador mecánico y, simultáneamente, con el mismo objetivo, otro trabajador golpea el encofrado con un martillo. Apuntalamiento de viga. Posteriormente del vaciado se apuntala la viga de los pies derechos, se apoyan a presión sobre el encofrado en un determinado ángulo para hacer un contraflecho. El retiro del encofrado lateral. Al día siguiente el concreto ya se ha endurecido, por lo que se procederá a retirar el encofrado lateral. Y después de 28 días, es decir, una vez que el concreto haya obtenido la resistencia esperada en el diseño estructural, se retira el encofrado inferior. Primero se retiran las abrazaderas ORM, es decir, las varillas y los tubos de PVC quedan embebidos. Luego se retiran los parales que apuntaban a la viga. Se debe tomar en cuenta que el encofrado sale con facilidad debido al engrasado. Retiro del encofrado inferior. Son las que más tiempo toman en secar. Es por ello que el tiempo de espera para ser retirados es mayor. Por medio de ganchos de acero y un lazo grueso se empiezan a retirar las formaletas. Continuando con el último elemento de albañilería confinada, nos toca hablar sobre las losas. Las losas aligeradas son aquellas que forman vacíos en un patrón rectilíneo que aligeran las cargas muertas. Debido al peso propio, estas losas son más eficientes que las losas macizas, ya que permiten tener espesores mayores sin aumentar el volumen de concreto con respecto a una losa maciza. Se podría decir que ante una carga normal de viviendas o oficinas, las losas macizas son eficientes para luces pequeñas. Las aligeradas en una dirección son económicas entre luces intermedias de 3 a 6 metros y las losas aligeradas en dos direcciones resultan más económicas para luces grandes. El detallado general aligerado. Como podemos ver, acá tenemos una pequeña losa y una vigueta y, como se puede decir, entre losa y vigueta se encuentra el ladrillo de techo. Tenemos esos elementos que componen una losa aligerada. Como se puede apreciar en la imagen, podemos ver unas vigas y viguetas. La viga tiene un sentido y las viguetas van en sentido perpendicular a las vigas. También tenemos los nervios, bloques que pueden ser de diversos materiales para aligerar la losa, acero de refuerzo. Normativa relacionada. Según la norma E060 para losas, las losas nervadas se componen de una combinación monolítica de nervios o viguetas espaciadas regularmente en una o dos direcciones perpendiculares y de una de las losas en la parte superior. El ancho de los nervios o viguetas será 10 centímetros como mínimo y el peralte no será mayor a 3 veces y medio las veces el menor del ancho del nervio o la vigueta. El espaciamiento libre de los nervios o viguetas será como máximo 75 centímetros. Las losas nervadas que no satisfagan las limitaciones anteriores deberán diseñarse como losas o vigas. El espesor de la losa entre vigas no será menor de la doceava parte de la distancia libre entre viguetas ni menor que 5 centímetros. Materiales usados para realizar una losa aligerada. Tenemos maderas, los clavos de 3 pulgadas, 2 pulgadas y 2 pulgadas y media, acero de refuerzo, tuberías de PVC sanitarias, alambre de cosido número 18, cemento, agua, arena y ladrillo. Cantidad de ladrillo por metro cuadrado que entra en una losa aligerada. Tenemos la siguiente ecuación. Cantidad de ladrillos por metro cuadrado es igual a 1 sobre ancho de ladrillo más ancho de la vigueta por longitud de ladrillo. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, podemos ver un metro de losa aligerada, dando como respuesta 8,333 unidades por metro cuadrado. Ahora para el cálculo, en la siguiente diapositiva se puede apreciar el cálculo de concreto por metro cuadrado que entra en una losa aligerada. Tenemos que el volumen requerido es igual a volumen total menos el volumen de ladrillo por la cantidad de ladrillos. Entonces, como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte del medio, es un metro cuadrado de losa aligerada. Entonces tenemos 1 por 1 por el ancho, que sería el peralte, sería 0,2 menos el volumen de ladrillo, que es 30 centímetros por 30 centímetros, por su altura, que es 15 centímetros.
y por la cantidad de ladrillos, dándonos un valor de 0.085 metros cúbicos sobre metro cuadrado. Concluimos que las construcciones de edificaciones con albañilería confinada van a tener que cumplir la norma técnica E070 de albañilería y E030 de sismo resistente para poder determinar la cortante basal y la distribución. Como segunda conclusión, tenemos que la albañilería, por ser un material que requiere una atención especial durante la elaboración del proyecto y durante su construcción. Para una conclusión 3, tenemos las unidades de albañilería utilizadas en los procesos constructivos de las edificaciones deben de cumplir con las características técnicas reglamentarias mínimas para garantizar la calidad de la construcción y su resistencia frente a los sismos moderados o severos. Se concluye que la gran mayoría de las construcciones convencionales de viviendas en el Perú es de albañilería confinada, donde se constituye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto en las columnas de amarre y finalmente se construye el techo con sus respectivas vigas. Se puede concluir que para Bueno, la construcción de una edificación se aplicará diferentes bases fundamentales y métodos de construcción. Let's go, what's up, Stockholm? It's Verkars and nothing. Till that first man dance, till the last man stands. It's all on the hips and the hands and hands. Put your game